Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. De nuevo, es una gran bendición poder estar frente a ustedes, en este caso llegar hasta sus casas a través de la pantalla, a través de estos medios que el Señor nos ha permitido usar en estos días. Esperando en el Señor que se haga su voluntad y esto pueda pasar pronto, pero mientras tanto seguimos usando los medios para seguir estimulándonos al amor y a las buenas obras, seguir edificados en la palabra del Señor. Para mí es un gozo, aunque extraño, estar en la comunión, poder verlos cara a cara y esperando con ansias ese tiempo. Mientras tanto seguimos estudiando la palabra del Señor y vamos a inmediatamente abrir las Escrituras. Ahí en su casa usted abra su Biblia. Espero que usted esté apartando este tiempo con reverencia, dedicación, disponiendo su corazón para recibir la palabra de nuestro Dios. Y abrimos las Escrituras en 1 Timoteo, continuamos en el capítulo 1 y en esta mañana vamos a considerar los versículos 18 al 20. 1 Timoteo, capítulo 1, versos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vamos a encomendarnos en manos del Señor. Padre Santo, venimos ante ti. Queremos reconocerte, oh Dios, queremos exaltarte y queremos humillarnos también delante de ti. Eres el Dios soberano, quien controlas todas las cosas, oh Dios. Estás sentado en tu trono, alto y sublime. Oh Señor, permítenos, en esta mañana, mientras estamos siendo expuestos a tu palabra, tener aquella visión sublime, aquella visión gloriosa que tuvo Isaías, que podamos ver tu grandeza a través de tu palabra, y que podamos ver nuestro pecado también a través de ella. Pero también, Señor, que podamos experimentar la gracia que experimentó Isaías al reconocer tu santidad, al reconocer su pecado y ver, oh Dios, cómo tú extendiste tu gracia, tu perdón, tu purificación para este hombre. A ti venimos, oh Dios, para que nos purifiques con tu palabra. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Queremos caminar en obediencia. Y es por eso, Señor, que pedimos tu auxilio a través de tu Santo Espíritu, para que use esta predicación y podamos ser transformados individualmente como tus hijos, pero también como tu pueblo, como tu cuerpo. Y podamos ser hallados una iglesia que anda conforme a tu voluntad. Una iglesia que anda como es digna de su llamado. Ruego por mí, Señor, para que me asistas con tu Santo Espíritu y que cada palabra que salga de mis labios sea para edificación, para amonestación, para consuelo, para guía. Por sobre todo, Señor, para el llamado al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y aquello, Dios, que sea un estorbo, que esto, Señor, sea eliminado de las mentes y el corazón de mis hermanos. Reconozco mi limitación y por eso pido tu asistencia, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He llamado a esta porción, estos 3 versos que vamos a estar considerando en esta mañana, pelea la buena batalla, la batalla en acción. En esta última sección de este capítulo, vamos a considerar las indicaciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo. En dichas indicaciones
Nosotros vamos a estar considerando esas indicaciones en estos 3 versos. Y Pablo le dice ahí a Timoteo que estas cosas debían ser usadas por él para poner en acción aquella batalla de la cual Pablo viene mencionándole a Timoteo en este capítulo. Aquella batalla por la verdad. Los elementos que Timoteo debía usar para esta batalla y poner en evidencia el error y a sus promotores y para proteger la verdad y a la iglesia, ahora él debía ponerlas en acción. ¿Cuáles son estas cosas según estos versos que vamos a estar considerando? Bueno, en primer lugar, Pablo le dice aquí a Timoteo que debía mantenerse y seguir en la visión para poder cumplir el propósito por el cual él fue llamado. No solamente por el apóstol Pablo, no solamente por el Señor, sino también la iglesia cuando ordenó a este joven Timoteo. En segundo lugar, Pablo también en estos 3 versos le hace ver a Timoteo que él debía mantenerse firme en la verdad, creyéndola, enseñándola y obedeciéndola. Y por último, hacer uso de la disciplina. Estas 3 cosas son las que Pablo abarca en estos versos y le dice a Timoteo que debía pelear la buena batalla de esta manera. Ahora vamos, por así decirlo, a entrar en el plan de cómo él debía hacerle frente a aquella batalla, pelear por la verdad. Y en primer lugar vamos a considerar ese primer punto, donde Pablo le dice a Timoteo que debía mantenerse y seguir la visión y el propósito para lo cual él fue llamado, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo vuelve a recordarle a Timoteo el mandamiento. Este mandamiento al que hace alusión el apóstol Pablo es específicamente la instrucción dada en los versículos 3 y 4, los leemos rápidamente. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Recordemos que este grupo de personas a los cuales Pablo se refiere en estos versos se encontraban aún en la iglesia de Éfeso. No habían salido de ahí. El fin del mandato era este: que Timoteo se quedara en Éfeso. El fin del mandato era que al quedarse en Éfeso enseñara a ciertos individuos a no hacer mal uso de la ley, sino a usarla legítimamente para conversión a Cristo el Salvador de los pecadores. Pablo hace ese llamado a Timoteo, pero también yo quisiera que viéramos la manera en que Pablo se conduce a Timoteo, porque Pablo no solamente le está dando un simple mandato o haciendo énfasis en ese mandato, sino que Pablo llama a Timoteo hijo. Esta es una de algunas referencias que podemos encontrar en las cartas de Pablo, en el que se refiere a Timoteo como hijo. Timoteo no era un hijo biológico de Pablo, sino un hijo en la fe, a causa del mentoreo que estaba recibiendo por parte de Pablo. Este lo veía como su hijo. Estas son algunas razones por las cuales Pablo se dirige a Timoteo como hijo, ese hijo en la fe. En primer lugar, Timoteo debía su crecimiento, aquí estamos hablando humanamente, Timoteo debía su crecimiento y desarrollo ministerial al apóstol Pablo. En segundo lugar, Timoteo era mucho menor que Pablo en edad, y en aquella relación que tuvieron estos dos hombres fue como la de un padre hacia su hijo y la de un hijo hacia su padre. En una ocasión Pablo le dice a Timoteo: recuerdo tus lágrimas,
Recuerdo las lágrimas tuyas. Y en tercer lugar, al ser afable este joven, digno de confianza y cooperador en la obra, al punto de realizar tareas que iban contra su natural disposición, Pablo vio oportuno llamarlo de esta manera. Recordemos que este joven era tímido, era temeroso, y Pablo entonces ve oportuno llamarlo hijo, por aquella situación particular que estaba pasando y debía enfrentar en esta iglesia en Éfeso. Pienso que ya era sabido por parte de Timoteo que Pablo lo veía como su hijo y que parte de su crecimiento espiritual y desarrollo ministerial era debido a la dedicación de Pablo a la vida de él. Y también pienso que Timoteo tenía en gran estima, tenía un gran respeto a Pablo, no solo por el conocimiento que Pablo poseía y su posición como apóstol, sino también por su edad. Timoteo tenía en mente que la ley le mostraba que debía tener en gran estima y respeto por las personas mayores, especialmente por las canas. Este joven conocía la ley. Su abuela y su madre, no hay duda de que ellas le enseñaron esto, y él tenía esto en mente. Pero también pienso que Pablo no le estaba haciendo un recordatorio a Timoteo para que le rindiera todo ese respeto y aprecio como un reclamo o una manipulación o una amenaza para que no olvidara todo lo que Timoteo había recibido por parte de Pablo, aunque Pablo estaba en todo su derecho de hacerlo. Pero Pablo no estaba haciendo esto. Lo que pienso es que Pablo estaba dirigiéndose hacia Timoteo con el fin de animarlo, con el fin de dar un impulso, con el fin de darle valentía y a la vez darle más peso al mandato que le estaba dando a Timoteo. Y esto en relación a la tercera razón del por qué lo llama hijo. Timoteo, al realizar tareas que iban contra su natural disposición, es decir, su timidez, su temor, él se tenía en poco y Pablo le recuerda y le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces este hombre necesitaría una cuota más de impulso y más que darle un mandato solo por dárselo, lo estaba fortaleciendo, lo estaba animando y lo estaba apoyando en aquella labor tan grande que tenía, lo cual era un reto para aquel joven. Así como el Señor había hecho con Pablo. El versículo 12 nos dice de este capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, Jesús nuestro Señor. De la misma manera, Pablo estaba haciendo con Timoteo. Aquí Pablo deja ver su lado paternal. Aquí Pablo deja ver su lado tierno, cumpliendo su papel de no solamente de un apóstol, sino también de un consejero para su hijo en la fe. Aquel pastor, en su afán de proteger a la iglesia, en su afán de proteger la doctrina y en su afán de proteger al mismo Timoteo, Pablo le da instrucciones o mandatos, pero en un espíritu de consejero, teniendo un espíritu tierno y adorable o abordable. Así como un padre que desea ver a su hijo madurar y desarrollarse en la vida, dedica su vida a ese hijo en todo aspecto. Así un buen líder, un buen pastor, se dirige a los que están bajo su cuidado. No solamente da órdenes, no usa de manipulación, no usa de reclamos ni amenazas, como tal vez lo estaban haciendo aquellos falsos maestros en Éfeso. Un buen líder no hace uso de esto, sino que da instrucciones o mandatos con gracia, pero también con firmeza. Las dos cosas van de la mano. Siendo así un consejero que busca el bien,
que busca la restauración del pueblo de Dios, y como Pablo, mostrando un espíritu tierno y abordable. Siempre en relación con esta meditación, el pastor Miguel Núñez escribe en su libro de Pastores y Predicadores lo siguiente: el pastor en su rol debe ser un hombre de espíritu tierno y abordable, como lo fue Cristo. Nadie buscará consejo y ayuda con una persona que, en vez de ser una especie de almohada santa para el que está abatido, es como una madera rígida y tosca. El pastor necesita cierto nivel de ternura en su trato hacia las ovejas, hasta el punto de poder llorar con su aconsejado por el cáncer que le acaban de diagnosticar, por el pecado que acaba de confesar, o por la violencia de que ha sido víctima la noche anterior. Fin de la cita. Pablo estaba haciendo esto mismo con Timoteo. Al llamarle hijo, lo estaba llevando a tomar confianza, a ganar su corazón, con el fin de llevarlo a donde Pablo quería que Timoteo fuera. Pablo, sin duda alguna, podía entender a Timoteo. Por lo menos podía imaginar la situación que estaba pasando. Yo doy gracias a Dios porque Dios en su tiempo también ha puesto hombres a mi lado, en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, aún en tiempos en donde tienen que confrontarme, donde estos hombres han venido como Pablo se acercó a Timoteo, llamándome hijo, tratándome como un padre, pero también con toda gracia, pero también con mucha firmeza. Nuevamente, citando a Miguel Núñez, él dice lo siguiente: el pastor necesita ser una persona especial. Él debe poseer conocimiento bíblico, sí, es muy importante. Discernimiento también es muy importante, pero también empatía. Necesita firmeza y al mismo tiempo debe estar lleno de gracia y de verdad. Esto es parte de lo que debe encontrarse en una iglesia que se comporta como es digna de su llamado. Esto es parte del ordenamiento de una iglesia. Y Pablo estaba no solamente dando el precepto, sino también el ejemplo. Pablo y Timoteo tenían un objetivo para la iglesia de Éfeso. Y Pablo quería impulsar a Timoteo para que le hiciera frente a aquel reto que tenía, y por eso él debía tener presente aquello para lo cual fue llamado por Dios y confirmado por los pastores. Debía recordar las declaraciones proféticas que hicieron sobre él. Ahora Pablo pasa de la ternura a la firmeza, de la gracia a la firmeza. Estas se refieren a las cosas, aquellas profecías, se refieren a las cosas que mostraron el camino hacia lo que iba a recibir y pasar Timoteo en el ministerio. Esto en relación con el don espiritual que él habría de recibir. El llamado específico y sobrenatural a Timoteo para el servicio de Dios. Todo esto en relación a su ordenamiento. Esto señalaba su servicio especial en el reino de Dios. Estas declaraciones proféticas probablemente resumían sus deberes, sus sufrimientos, pero también la promesa de la ayuda divina en sus tribulaciones. Y ahora Timoteo estaba viviendo esto en su vida, de primera mano. Ahora él a cargo, no solamente de la iglesia, sino también del cuerpo de líderes de aquella iglesia, haciéndole frente al error. Esto sin duda alguna lo iba a confortar, lo iba a animar, pero también le iba a recordar la responsabilidad que tenía delante de Dios, delante de Pablo como su padre espiritual y también delante de aquellos pastores e iglesias que lo habían comisionado. Probablemente aquellas palabras dadas a Timoteo fueron muy similares a las que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo en su llamado al ministerio. En Hechos capítulo 22, ahí podemos ver un ejemplo de
estas palabras muy similares a las que recibió Timoteo. Y en Hechos 22, versículos 14 y 15, dice, y él dijo, aquí está Pablo hablando, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres, de los que has visto y oído. Versículo 21 dice, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vemos como Pablo dando testimonio de su llamado al ministerio, el mismo Señor dándole palabras de ánimo, pero también recordándole, Pablo estaba recordando la responsabilidad que tenía delante de Dios en cumplir su ministerio. La iglesia de Cristo se le ha dado una visión, de la misma manera que a Pablo se le dio, de la misma manera que a Timoteo se le dio, a la iglesia se le ha dado una visión y se le ha dado un propósito que cumplir. Si la iglesia pierde aquella visión por la que fue diseñada, no podrá cumplir con su propósito. No se comportará como es digna de una iglesia. Así como Timoteo, nosotros debemos recordar lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de la iglesia. Cada iglesia no ha recibido palabras de profecía como la recibió Timoteo. Nadie ha venido a darnos ninguna profecía específica, pero sí hemos recibido la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como dice Pedro en su segunda carta. La Escritura debe ser nuestra visión. La Escritura debe ser nuestro punto de partida. Desde el liderazgo hasta el miembro más nuevo de la iglesia debe tener como visión la Escritura. Pues es ella la que nos alumbra en lugar oscuro. Timoteo estaba en un lugar oscuro. Estaba rodeado del error. Estaba rodeado de aquellos falsos maestros. Probablemente algunos miembros de la iglesia ya estaban siguiendo esos promotores del error. De la misma manera nosotros estamos en el error. Estamos cubiertos, rodeados constantemente de errores doctrinales, de peligros, de pecados. Timoteo necesitaba recordar las profecías. Nosotros necesitamos recordar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la iglesia. Y así como aquellas profecías iban a animar, iban a proteger, iban a guiar, iban a fortalecer a Timoteo, a nosotros la Escritura es la que nos va a guiar, es la que nos va a sostener, es la que nos va a proteger y es la que nos va a fortalecer. De manera, hermanos, amados, que nosotros de la misma manera debemos pelear esta batalla, pelear la buena batalla, y la batalla está en acción, y de entonces debemos mantenernos y seguir la visión y el propósito por lo cual la iglesia fue llamada a partir de las Escrituras. Y aquí es donde viene la segunda razón, el segundo punto que hemos de considerar. Pablo le dijo a Timoteo que debía mantenerse firme en la verdad. Versículo 19. Dice la Escritura, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Timoteo era visto como un oficial de alto rango por Pablo, pero también delante de los ojos del Señor. Este hombre había recibido órdenes, tanto como aquellas profecías, como las palabras de Pablo en esta carta. Y Timoteo estaba peleando su batalla contra el mal. Aquella batalla era particularmente contra la perversión de la doctrina inspirada por Satanás, la cual se describen en los versículos 3 al 12. El uso indebido de las Escrituras. Eran aquellas profecías dadas a Timoteo que iban a alentarlo en esta batalla.
Pablo le dice en el versículo 18, en la última parte, para que milites por ellas, la buena milicia, para que pelees por esas profecías que se te dieron, la buena batalla. Estas profecías harían recordar a Timoteo el hecho de que nada ocurre que sea contrario al decreto eterno de Dios. Aquella batalla no era de Timoteo en sí, sino la del Señor. Y él entonces debía confiar en el poder del Señor y su fuerza, en lo que Dios estaba proveyendo para hacerle frente a aquella batalla. Esto haría que Timoteo tomara valor y se mantuviera fiel hasta el final. La pregunta que debemos hacernos aquí, ¿cómo iba a hacerle frente Timoteo a aquella batalla? Aquella batalla no era una batalla fácil. No era una lucha contra carne ni sangre, ni siquiera, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Era una batalla contra todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo y su palabra. De manera que Timoteo no podía usar armas carnales, es decir, un mero conocimiento, no podía usar sus habilidades, su carisma como líder, no podía usar la filosofía, no podía usar su propia sabiduría. Timoteo debía usar la sabiduría divina, debía usar las armas espirituales. Y Pablo le dice que debía usar la fe, debía mantenerse firme en la fe y tener una buena conciencia. Estas son las armas que él debía usar. La fe significa la verdad. 2 Timoteo 2, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 17 al 19, nos da una explicación de esa verdad. Muestra claramente el significado de esta palabra aquí en el versículo 19. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo. Notemos cómo se menciona Himeneo nuevamente aquí, pero ahora no es Alejandro, sino Fileto, que se desviaron de la verdad. Notemos que Pablo menciona ahí la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vemos cómo Pablo relaciona la verdad con la fe. Pero el fundamento de Dios, continúa Pablo, es decir, la fe, la verdad, está firme. Timoteo debía vivir y enseñar en conformidad a esta verdad, permaneciendo firme y constante en medio de toda oposición y presión. Buena conciencia es más que una clara conciencia. Buena conciencia, conciencia tanto en el versículo 19 como en el versículo 5 del capítulo 1 de 1 Timoteo, es la facultad que le permite juzgarse a sí mismo. Por ejemplo, hacer una distinción entre el bien y el mal. Juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Juzgar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que es verdad y lo que es mentira. En el caso del creyente, su conciencia será gobernada por tres cosas: la revelación de Dios, los juicios y también arrepentimiento. La conciencia hace este papel en la vida del creyente. El creyente se rige por la revelación especial de Dios, es decir, la Escritura, como norma. Pero también el creyente, en segundo lugar, pronuncia juicios que se aceptan y emite órdenes que se obedecen. Y en tercer lugar, produce tristeza, que es, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Por estas cosas es que la conciencia debe regir la vida del creyente. Todo esto es lo que caracteriza una buena conciencia.
Notemos que Pablo agrega buena conciencia, no solo conciencia, sino buena conciencia. Esa buena conciencia es el producto de la fe, es decir, de la verdad, el conjunto de verdades, el Evangelio, la palabra de Dios. El creyente, al hacer la voluntad de Dios, gozará de la afirmación, la seguridad, la paz y el gozo en su conciencia. Timoteo necesitaba esto en este tiempo. No iba a ser fácil. Muchos iban a molestar, especialmente cuando, si fue necesario poner fuera de la iglesia algunos de estos falsos maestros. Timoteo necesitaba tener una buena conciencia, necesitaba tener paz, necesitaba tener seguridad, necesitaba tener gozo, porque esto iba a ser doloroso. Ninguna batalla, ninguna guerra es hermosa. Pablo dice que es a esta conciencia que algunos han desechado y como consecuencia ellos naufragaron en cuanto a su fe. Aquí tenemos que pensar en una embarcación, una nave marítima. Lo que dirige a una embarcación son varias cosas, pero principalmente es el timón. La nave obedece el rumbo a la que la dirige el timón. Si se desecha ese timón, entonces la nave queda a la deriva, queda destinada a la deriva. La buena conciencia entonces es la que obedece los dictados de la palabra de Dios en la forma que el Espíritu la aplica al corazón. Esta es el timón que guía la nave del creyente hacia su puerto seguro en medio del pecado y el error. Pablo dice que los maestros del error, aquellos algunos, habían desechado el timón. La palabra desechar se puede traducir como tirar por la borda. Todo aquello que no sirve en alta mar o lo que estorba es tirado por la borda. Pero lamentablemente estos hombres falsos tiraron algo que era útil, algo que podía salvar sus vidas, lo tiraron por la borda y retuvieron aquello que los condenó. Aquellos individuos, seguidores y promotores del error, no fue que se desviaron intencionalmente, no. Ellos deliberadamente tiraron por la borda lo que la verdad del Evangelio produce en los creyentes. Ellos estaban conscientes, ellos conocieron la verdad, pero ellos desecharon esa verdad. El resultado de esto fue que sufrieron un naufragio en la fe. Es decir, mostraron realmente lo que eran. Ellos habían pasado contemplando la gracia, pero la gracia nunca pasó por ellos. Conocieron la verdad y al dador de la verdad, pero no fueron transformados por esa verdad, ni el dador de la verdad los reconoció a ellos. No fue que perdieron la salvación, como piensan muchos. Esto era una pérdida trágica, aquella que sufre el apóstata. Estos hombres fueron apóstatas. Habían estado en la iglesia, escucharon el Evangelio, pero lo rechazaron a favor de la doctrina falsa. Estos hombres apostataron de la fe. Y quiero aclarar lo que es la apostasía. La apostasía no es que aquellos hombres una vez fueron cristianos y después no. Es que nunca fueron cristianos. Aparentaron serlo, pero no lo eran. El autor de Hebreos no pudo haberlo descrito de la mejor manera. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6 dice: pero es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y quiero hacer algunas observaciones en cuanto a este pasaje. Estos hombres
que estaban en Éfeso, al igual que aquellos que menciona el autor de Hebreos, fueron iluminados. Es decir, ellos recibieron conocimiento de las Escrituras. Y cabe aclarar aquí que la iluminación, el conocimiento de la palabra de Dios no es sinónimo ni es garantía, no es sinónimo, de salvación. Iluminación no siempre es sinónimo de justificación, regeneración y santificación. Hay muchos hombres que conocen la verdad, pero no han sido transformados por esa verdad. ¿Será ese su caso? En segundo lugar, estos hombres gustaron del don celestial, al igual que aquellos que menciona el autor de Hebreos. Es decir, ellos participaron de las bendiciones que el Señor derramaba entre los creyentes. En tercer lugar, estos hombres falsos en Éfeso, al igual que aquellos que menciona el autor de Hebreos, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, fueron testigos oculares de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, vieron vidas transformadas. Pero ellos no estaban siendo transformados. Y en cuarto lugar, ellos gustaron de la buena palabra de Dios. Semejantes a aquellos que mencionó nuestro Señor Jesucristo al enseñar con su parábola del sembrador. Los que oían y recibían con gozo la palabra de Dios, pero luego la rechazaron. A pesar de todo esto, dice el autor de Hebreos, recayeron. Es decir, fueron infieles y apostataron. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo al decir que aquellos algunos habían naufragado de la fe. Pablo conocía lo que era el naufragio literal en alta mar. Fue una experiencia amarga y dolorosa. ¿Cuánto más el naufragio espiritual? El autor de Hebreos dice que de estos que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. No pensemos, hermanos, que nosotros estamos exentos de cometer el mismo error de aquellos que estaban en Éfeso. He tenido la experiencia en estos 20 años de haber sido salvo por la gracia del Señor y de estar también participando en el ministerio durante algunos años ya, de ver a personas que han estado en medio de nosotros, siendo iluminados al recibir la enseñanza bíblica, participar de las bendiciones del Señor como los israelitas en el desierto o cuando entraron en la tierra prometida, pero ellos no pertenecían al Señor. Estos también fueron testigos oculares del poder de Dios en medio nuestro y gustaron de la palabra de Dios. Es más, fueron férreos defensores de aquellas verdades de las cuales fueron iluminados. Y ahora, verlos naufragando en la fe en sus vidas, porque desecharon, tiraron por la borda aquellas verdades que una vez defendían. Esto es una muestra de que ellos leyeron las Escrituras, pero nunca las Escrituras pasaron por ellos. Pero también debemos pensar en esto. No es solamente gente que ha salido de en medio de nosotros. La apostasía no se evidencia solo cuando la persona sale de la comunión. Los apóstatas pueden estar entre la comunión de los santos y haberse desviado de la verdad, haber tirado por la borda la verdad. He escuchado y he visto algunos entre nosotros negar tanto con sus palabras como con su estilo de vida lo que una vez profesaron creer o defender. A ustedes les digo, vuelvan a abrazar la visión que viene de las Escrituras. Vuelvan sus pasos a la verdad. Ustedes saben cuáles son las cosas a las que ustedes han tirado por la borda. Desde el deber de congregarse hasta el guardarse en santidad. Algunos han dejado de tener su tiempo de la lectura de la palabra de Dios, han dejado de crecer en el conocimiento de Cristo y su palabra. Otros están practicando las disciplinas espirituales, pero tienen una vida licenciosa en lo secreto. Algunos
estando entre nosotros, aún entre nosotros, siguen ahí. Están escuchando la verdad, pero están enseñando alguna doctrina extraña en cuanto a lo que es la santificación del creyente, en cuanto a lo que es la gracia de Dios, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto al servicio en la iglesia, en cuanto al rol del hombre y la mujer en el matrimonio, entre otras cosas. Escucho las voces y comparo con la verdad y digo, esto no es conforme a la verdad. Aquí hay apostasía. No podemos, hermanos, darnos el lujo de bajar a la guardia. No podemos atrevernos a bajar los estándares. Aquellos creyentes y aquella iglesia que baja los estándares bíblicos no está muy lejos de naufragar de la fe. Debemos mantenernos firmes en la fe, hermanos, como iglesia, y esto nos va a llevar a la obediencia de la verdad. Nuestras convicciones en la verdad va a traer como resultado una vida de obediencia. Y esto es algo, hermanos, que por esa razón estamos considerando esta primera carta a Timoteo, porque queremos caminar en obediencia. Y en tercer lugar, y último lugar, Pablo le dice a Timoteo que debía hacer uso de la disciplina en aquella batalla. Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Es cierto? Pablo no le está diciendo a Timoteo, pon en práctica la disciplina eclesiástica. Pero Pablo indirectamente le está diciendo esto a Timoteo al decirle, míralo, mi actitud, mira mi conducta hacia los promotores del error y el error. Haz tú lo mismo. Ahora Pablo se dirige a denunciar abierta y públicamente a los caudillos del error, Himeneo y Alejandro. Probablemente Himeneo era el cabecilla de estos y aún de Alejandro. Pero Himeneo y Alejandro fueron denunciados por Pablo directamente. De esto se sabe muy poco. Y pienso que el Espíritu Santo con intención guió a Pablo, pues ellos no eran dignos de conmemorar ampliamente más que la denuncia que Pablo hace de ellos. Sus nombres tienen que ser borrados. No podían decirse más de ellos, pero se dijo lo necesario. Himeneo también es mencionado en 2 Timoteo 2:17. Él es mencionado ahí como lo leímos hace poco. Y junto a Himeneo se menciona también Alejandro. En la Escritura encontramos a varios Alejandros, pero algunos piensan que este Alejandro es el que Pablo menciona en 2 Timoteo 4:14, donde Pablo dice de este hombre, Alejandro el calderero, es decir, el platero. Probablemente trabajaba en la plata, pero terminó siendo un platero, probablemente, buscando satisfacer sus deseos pasionales. Dice, me ha causado muchos males. Vaya hombre fue este. Aunque no hay mucha información específica de estos individuos, lo que sí podemos estar seguros es que Himeneo y el Alejandro a quienes Pablo se refiere aquí eran líderes entre los herejes en Éfeso. A la luz de lo que hemos considerado en relación con las enseñanzas esparcidas en la iglesia de Éfeso, estos hombres eran justos en su propia opinión. Estos hombres anhelaban ser maestros de la ley aun cuando no entendían las palabras que hablaban ni los temas que abordaban con tanta confianza. Estos se especializaban en mitos e historias fantásticas sobre genealogías, como hemos visto. Estos hombres habían ido tan lejos de la herejía en su error que llegaron al punto de burlarse de las verdades del Evangelio. Por eso Pablo dice que él los había entregado a Satanás a fin de que sean disciplinados para que no
para que aprendieran a no blasfemar. Ellos habían llegado al punto de blasfemar. Esta expresión, entregado a Satanás, aparece en 1 Corintios 5:5, donde aquel joven, dice que había un joven en la iglesia en Corinto, que andaba con la mujer de su padre, probablemente su madrastra. Y entonces dice Pablo que él debía ser entregado a Satanás. Estamos hablando aquí entonces de una excomunión. Se trata de la expulsión de la iglesia dictada por la congregación bajo la dirección de los ancianos. Este, hermanos, es otro elemento importante del cual una iglesia que se está poniendo en orden debe tener presente en implementar. La disciplina eclesiástica es un medio que Dios dejó a la iglesia y toda iglesia sana pondrá en práctica dicho medio. ¿Será que la iglesia en Éfeso no le estaba dando importancia, la debida importancia a esta disciplina? Probablemente sí. Y ahora Pablo estaba dando un ejemplo de cómo debía ser tratado el error y los promotores del error, y probablemente esta iglesia había dejado de disciplinar. Si aquellos hombres que habían abrazado el error eran líderes de la iglesia, de seguro la iglesia no estaba implementando la disciplina eclesiástica. El objetivo de Pablo no era dañar, sino de proteger. ¿Sí? Pablo quería proteger. Pablo quería proteger la verdad, pero también Pablo quería proteger a la iglesia. Y en relación con Himeneo y Alejandro, el propósito de Pablo al ejercer la disciplina sobre ellos era recuperarlos, convencerlos del error, llamarlos al arrepentimiento. Pablo estaba deseoso de que la disciplina impuesta tuviera un efecto saludable en Himeneo y en Alejandro. Tenía la esperanza y oraba que por medio de esta lamentable aflicción, esos falsos maestros pudieran llegar a considerarse como atroces pecadores y ser conducidos a un arrepentimiento genuino, de modo que ya no se burlaran más de la verdad y no blasfemaran contra el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo? Nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo no se dirigió de la misma manera a aquellos líderes que estaban desviándose, que son mencionados en el versículo 3 y 4, como ahora denuncia abiertamente Himeneo y Alejandro? Bueno, Pablo no tuvo escrúpulos de denunciar abiertamente a los promotores del error y desenmascararlos. Aquel grupo probablemente no habían llegado al punto en que había llegado Himeneo y Alejandro de blasfemar, pero iban hacia ese camino. Las iglesias, hermanos, pensando hoy en día en nosotros, las iglesias han dejado de hacer uso de la disciplina eclesiástica y el resultado de esto ha sido nefasto. La disciplina es otra de las cosas que tanto pastores como iglesias han desechado, es decir, han tirado por la borda y han naufragado en la fe. Las razones por las cuales han desechado la disciplina es esta. Estas son algunas, hay más. Pero particularmente es porque no quieren perder a las personas, de manera que prefieren dejar a los miembros de la iglesia vivir desordenadamente que llamarlos al arrepentimiento. Hay muchos intereses de por medio. Y en segundo lugar, piensan que es una falta de amor denunciar el error y a los promotores del error. Pienso que muchos entre nosotros, hoy en día en las iglesias, si Pablo estuviera entre nosotros, se hubieran ofendido con él por decir nombres en su denuncia. Hubieran dicho, ¿cómo se le ocurre a Pablo? Pablo no ama a esta gente, esto no es amor. Pero es al contrario, hermanos. Y yo quisiera terminar este sermón mencionando unas palabras del pastor Alexander León de la iglesia de Los Lagos, la iglesia bautista reformada en Los Lagos, donde él hace una denuncia a las iglesias llamándolas clubes del error.
que lamentablemente hoy las iglesias se han convertido en clubes del error. Y dice este hermano, las iglesias se han convertido en clubes de engañadores porque la gente se engaña mutuamente y se halaga mutuamente. Y vienen a las congregaciones a elogiarse unos a otros. Hoy las iglesias que dicen estar en la verdad realmente están apartadas de la verdad. Pues todo se basa en el hombre y lo que hombre hace. Y no en Jesucristo y lo que Él hizo. ¿Cuán serio es el que está engañado y no sabe? El que está engañado necesita la luz de la verdad. Necesita que los que sí tienen la verdad se la proclamen con valentía y con amor. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es dejar al que va engañado hacia el infierno, en su camino al infierno. Es por esa razón que las iglesias se han convertido en clubes de engañadores y de halagos mutuos. Porque en lugar de ser lo que la Biblia dice, hierro aguza hierro, entre nosotros, ayudándonos con el proceso de santidad, de conocer más a Dios, de caminar más cerca de Él y ayudarnos, nos halagamos unos a otros. Usted me dice a mí, qué bien que estoy yo. Y yo me vuelvo a usted y le digo, qué bien que está usted. Y nunca hay una palabra de verdadero amor y exhortación para animarlo a dejar el mundo y el pecado y seguir de veras a Cristo. Somos muy cobardes con respecto a esto. Solo Dios puede ayudarnos a dejar esa cobardía y por amor hablar la verdad unos con otros y procurar el bien de unos y de otros. ¿Y cómo se hace esto? Con la verdad de Dios. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Ama a la iglesia. Ama incluso a esos que están en pecado. Pero ama más a Dios y la verdad, y usa la verdad. Usa la verdad. Y si tienes que amonestar, si tienes que expulsar, expulsa. Por amor a la verdad. Esta es la batalla buena. Esta es la batalla que nosotros, hermanos, también como iglesia, debemos batallar. Padre Santo, queremos darte las gracias por hablarnos una vez más, mediante tu palabra. Es mi oración, Señor, de que cada hermano, particularmente de nuestra iglesia, haya prestado atención a estas palabras. Y aquellos también que pertenecen a otra iglesia y tal vez están escuchando y viendo este sermón, que también, Señor, hayan podido ser amonestados con tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a pelear esta buena batalla. Nos hemos rendido ante el enemigo, nos hemos rendido al engaño, nos hemos rendido al error. Hemos tolerado el error en nuestras iglesias. Nos hemos hecho de la vista gorda, del pecado, del error, de la falsa doctrina. Y en nombre del amor, hemos dejado de amonestarnos los unos a los otros. Hemos desechado, hemos tirado por la borda la verdad. Oh Señor, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Permítenos, oh Dios, cumplir con este mandato, así como Timoteo cumplió con este mandato, que nosotros también como iglesia podamos cumplir con este mandato. Que seamos hallados, peleando la buena batalla, manteniéndonos firmes en la verdad, enseñando esa verdad, amando esa verdad, creyendo esa verdad y obedeciéndola. Pero también, Señor, que seamos hallados confrontando a aquellos que persisten en el error. Danos valentía, danos fuerza, Señor. Permítenos tener esa buena conciencia que en medio de esa batalla podamos experimentar gozo, seguridad, paz
pase lo que pase. Levante quien se levante, oh Señor. Y de esta manera podamos estar siempre en la visión para poder cumplir con el propósito por el cual fuimos llamados como iglesia. Hacer esa columna y baluarte de la verdad. En Cristo Jesús. Amén.